Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Bueno, hermanita, tú me decías que íbamos a hablar hoy acerca de cómo contrarrestar aquellos ataques del enemigo. Así es, amado. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. La palabra de Dios lo dice muy claramente. Y sabemos que el enemigo ha tenido o sea, el enemigo siempre, los mayores enemigos de Satanás somos nosotros, los hijos de Dios. Aquellos que hemos sido constituidos hijos de Dios. Aquellos que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador. Entonces la palabra de Dios en Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto está en 2 Corintios 10, 3 al 4. El enemigo tiene un gobierno muy bien estipulado. Yo lo he estado estudiando mucho y la verdad, a mí la guerra espiritual me parece que es una de las armas más poderosas que Dios le ha dejado a sus hijos. El Señor dijo, cuando el Señor se iba a ir, se iba a ascender al cielo, Él dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué pasó eso? Porque cuando el Señor nuestro Dios le dio la potestad a Adán por el pecado, Eva por el pecado le entregó el poder a Satanás. Y Satanás, por medio de ese poder, si nosotros abrimos esas puertas de pecado, si nosotros abrimos esa puerta grande de pecado, Satanás tiene derecho legal para entrar en nuestra vida y hacernos daño. Pero Jesucristo, ¿qué hizo? Jesucristo por medio de la obra majestuosa en la cruz y por medio de la resurrección y la vida de Jesucristo que nos dio a nosotros, el Señor Jesucristo por eso primeramente bajó al infierno, Él descendió. ¿Y Él qué hizo? Lo que hizo fue quitarle el poder a Satanás y por eso Él dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces nosotros tenemos como hijos de Dios que saber y entender. Entonces nosotros hablamos de gobernadores de las tinieblas. Gobernadores de las tinieblas son conocidos como tronos o dominios y afectan las áreas del gobierno. O sea que estos espíritus inmundos que han sido comisionados para el gobierno afectan sillas, afectan poderes allá arriba en la política, ¿no? Y las potestades de maldad son potestades de Satanás. Estas son las de más alto rango. Estas son las que Satanás tiene más poder porque ellas son las fortalezas de Satanás. Dice que él tiene en estas potestades. Aquí lo único que Satanás busca es buscar la debilidad del ser humano y aquello que, o sea, el deseo que tiene el ser humano por pecar. Y como hijos de Dios, la liberación del mundo es el pan de los hijos de Dios. Y nosotros somos esos hijos que el Señor ha levantado para poder tener ese conocimiento y saber de que nosotros tenemos poder para echar fuera toda maquinación del enemigo, porque el poder nos lo ha dado el Señor Jesucristo. Entonces, Jeremías 1:10, el Señor nos habla en Jeremías 1:10 que el Señor le dio un poder especial a Jeremías y le dice a Jeremías: te he dado autoridad sobre naciones y sobre reinos para arrancar, destruir, derrocar y edificar y plantar. O sea que ya el Señor había hecho esto desde antes. Pero ¿qué le tocó al Señor? Como las personas no habían entendido el mensaje, le tocó al Señor encarnificarse, personificarse y decirlo boca a boca para que la gente ya lo pudiera entender que nosotros tenemos un poder sobrenatural, que aunque el diablo es poderoso, más poderoso es Cristo que está con nosotros, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, porque hemos vencido mediante la sangre del Cordero, porque el Señor nos dio la victoria.
porque el Señor nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Cuando el Señor habla de que en este momento tenemos al Espíritu Santo de parte de nosotros, nosotros tenemos en este momento al Espíritu Santo que está con nosotros aquí con la iglesia. Amén. Cuando la iglesia sea arrebatada, ya no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque ya nosotros nos hemos ido y ya han quedado aquí los que no creyeron. Entonces, mientras tengamos el Espíritu Santo, debemos usarlo, hermanita, debemos usarlo porque Él es nuestra arma poderosa contra el enemigo. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice, ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. O sea que si toda rodilla se dobla, todo principado y potestad tiene que agacharse ante el nombre poderoso de Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene un poder sobrenatural, un poder glorioso, un poder majestuoso que solo el poderoso Dios nos pudo haber dado a nosotros como hijos de Dios. Porque eso fue lo que el Señor hizo. Aparte de darnos salvación, aparte de darnos vida eterna, aparte de venir y entregarnos todo lo que pudo habernos dado en esa cruz del Calvario, ese tiempo de dolor que Él sufrió no fue en vano, porque nos dio a nosotros algo muy bonito, que fue la entrada al trono con el Señor. Esa fue la entrada, ese fue el velo que se rasgó. Tenemos directa comunicación. Entonces es necesario, hermanitos y todos los que están oyendo en este momento, es necesario que cuando nos postremos a orar, es necesario que le creamos que Él está y es necesario que le creamos que Él está y que Él es. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Los hijos de Dios caminamos por medio de la fe, no por medio de la vista. Porque la vista no nos va a mostrar nada, porque el reino que nosotros libramos y la batalla que nosotros libramos es una batalla sobrenatural y el mundo natural no la puede entender. ¿Por qué? Porque no lo vemos, pero sabemos que está. Sabemos que está porque lo vemos reflejado en aquellos que se han comportado de esa manera. Dice que el pecado encegueció las mentes y Dios los entregó a mentes reprobadas por su mismo pecado y concupiscencia. Entonces, eso es lo que nosotros en esta hora estamos buscando de Dios y sabemos que nuestra lucha no es contra la carne, Amén. ni la sangre, ni contra el hermano, ni contra el hijo, ni contra la mamá, ni contra el esposo, ni contra los que están afuera. Nuestra lucha es contra lo que hay detrás de ellos, contra lo que los mueve, contra lo que los motiva a ellos. Amén. Y una prueba muy, muy fehaciente de lo que yo digo, una prueba, es cuando el Señor Jesucristo iba con su apóstol Pedro y su apóstol Pedro le dice, pero Señor, no te mates, no permitas morir. Y el Señor le dice, aléjate de mí, Satanás, porque no vas a frustrar el plan de Dios. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que Satanás obrando por medio de Pedro, como obró por medio de Judas, como obra en este tiempo por medio de tantas personas, aún de gente en la iglesia obra. ¿Por qué? Porque por eso es que nosotros nuestra mirada no la podemos poner en el hombre, nuestra mirada debemos ponerla en Jesucristo. El pensamiento de Dios siempre te va a decir, esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios, que te animo a que sigas adelante. Ese es Dios, el que te dice, yo te he perdonado, el que te dice, desde antes de la fundación del mundo, yo te predestiné, el que te dice, antes de que hubieres nacido, te di por profeta a las naciones y eres mi hijo amado. Y como le dice a muchos de sus hijos en este tiempo, porque él lo dice, tú eres mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Tú eres el hijo que va a llevar a mi pueblo por el camino que yo les estoy mandando, porque esa es nuestro legado en la tierra. Nosotros llamamos sal de la tierra, fuimos llamados sal de la tierra y la sal preserva y nosotros estamos llamados a preservar el reino de Dios en esta tierra, preservar a los hijos de Dios, preservar al pueblo de Dios, no a sacarlo del camino. Por eso el Señor lo dijo, alguno que sacare, alguno fuese tropiezo para alguno de los pequeñitos,
ese tendrá que darme cuenta, porque si alguno llegó al camino y si es débil, debemos ayudarle porque sabemos que hay obra de Y es, Satanás allí haciéndolo débil a él. Entonces eso es lo que nosotros somos, revocar decretos de Satanás, revocarlos en el nombre de Jesucristo, decirle todo se va cautivo a la obediencia a Jesucristo. Por eso mismo es que la iglesia tiene esa autoridad y hoy es eso, o sea, esa es la fuerza y el mayor, o sea, el mayor poder que tiene la iglesia es el Espíritu Santo de Dios, que lo tenemos de nuestro lado, porque dice que Él pelea por nosotros como un poderoso gigante, que Él va delante de nosotros, que Él siempre va a estar allí. fíjate algo hermoso, hermanita, lo que acabas de decir. Ok, nosotros tenemos que abrir bien nuestros ojos como cristianos, como hijos de Dios, no solamente nosotros venir todos los días y esperar que otros den ese paso. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos guerreros en el Así Señor es. y Él dice que cosas más grandes haremos nosotros Así en es. su nombre. Nosotros no venimos en nuestro propio nombre. Fíjate que aquí en Daniel 10, 12 habla claro. Voy a comenzar a leer donde dice Daniel 11, dice así la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Mire, qué hermoso, está atento a las palabras que te hablaré. Y dice, y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, dice Daniel. Qué lindo, me imagino yo. Y Daniel era un joven, Daniel era un siervo amado por el Señor. Y entonces me dijo, fíjate, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros ahorita? Estamos tratando de entender toda esta forma de cómo los enemigos trabajan. Y él aquí va a mencionar algo muy importante, que cuando yo lo leí dije yo, wow, abrió más mis ojos y pude entender muchísimo más. A veces, a pesar de que nosotros estemos orando constantemente, que estemos ayunando constantemente, que estemos en la búsqueda constantemente del Señor, es donde el enemigo más pone la mirada en aquel siervo. Por eso la mayoría de los siervos del Señor la mayoría tienen dificultades, hay problemas, se nos cierran puertas porque el enemigo va a tratar de obstaculizar el plan de Dios para que podamos llevar la palabra. Y dice, desde que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, mira qué lindo, es el mismo Dios al cual nosotros nos estamos humillando en este. Dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Tú y yo sabemos que ahora en este momento está el Espíritu Santo en medio de nosotros, ministrando de ti, ministrando en medio del pueblo de Dios. Yo no sé en cuál rincón tú estarás de tu camita, de tu casa. Ahí está el Espíritu Santo. Dice que Eliseo oró al Señor y cuando Glesi pudo abrir sus ojos, vio que carros de fuego estaban ahí alrededor. Nosotros somos los hijos de Dios. No, Dios no tiene preferidos que porque aquel, que que el otro. Dios, cuando tienes dispuesto el corazón, Dios está ahí contigo y está con en este momento. Y dice, mas el príncipe, escucha bien lo que dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Así se llama, fíjate cómo dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Mira qué lindo. Esto fue una guerra grande, era una guerra grandísima que aún hasta los ángeles se metieron dentro de esa guerra y el enemigo estaba ganando territorio, estaba ganando poder para no permitir que la bendición llegara ahí donde Daniel estaba pidiendo ayuda.
ayuda. Mira qué hermoso. Tú puedes estar pidiendo ayuda por tu hogar, tú puedes estar pidiendo ayuda por tu familia, por tu esposo, por tus hijos, pero hace falta mucho más. Hace falta, porque a veces, mira, a Daniel dice aquí que por 21 días, quiere decir que Daniel ya estaba en un pedir diario, constante, diariamente, más de 3 horas, más de 3 veces oraba, más de 3 veces había, y aquí me está mencionando solo a Daniel, pero realmente estaba Abednego, estaban todos aquellos grandes hombres, grupo de hombres orando constantemente, y dice que por 21 días, hay gente que ora 2, 3 veces y dice, no, Dios ya no me contestó. Ahí es donde el enemigo dice, ya gané la batalla porque ya te diste por vencida. No, así nos tarde un año. Nosotros tenemos que orar, meditar y declarar victoria y declarar que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros nietos, nuestra descendencia es parte del pueblo de Dios. No estamos solos. Mira cómo el ángel de Jehová le dice, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes principales. Era el jefe de jefes. Vino, fíjate que el arcángel Gabriel no podía, no tenía la fuerza suficiente y pidió auxilio. El arcángel Gabriel pidió auxilio y vino el arcángel Miguel a ayudarle. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Se lo está explicando a Daniel. Daniel, ¿quién hiciste? Le dice, desde el momento que decidiste orar, porque aquí se necesita, pero el príncipe de Persia, o sea que así se llama esa legión donde no deja entrar. Y cuando el príncipe de Persia puede estar a 3, 4 esquinas de tu casa, puede estar en tu misma comunidad, que son así como los pandilleros trabajan, así como esa gente que vende droga, que no deja entrar a otro de otro, así exactamente trabaja. Y Dios nos abre, Dios permite que todas esas cosas pasen para que tú y yo comprendamos cómo el enemigo utiliza a esa gente, y así está utilizando demonios, legiones, para no dejar entrar a que la bendición llegue a veces a la casa. Por eso hermanos dicen, yo oro constantemente, pero yo no veo, mi hijo está perdido, mi hija está perdida, hay tantas cosas que pasan, pero hermanita, hermanito, yo te digo a ti, no estás solo, hay un ángel, hay ángeles peleando por ti. Sigue orando, porque el Señor no es hijo de Dios para que mienta, ni hijo de Dios para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la palabra de Dios, cuando tú y yo estamos constantemente orando, constantemente en ayuno, constantemente quebrantados delante de Dios, Él rompe todo argumento, todo plan. El enemigo huye, porque huye. Paso que tú das, paso que el enemigo retrocede delante del pueblo de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos de ser constantes. Mira, Daniel pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, no veía nada, no veía la gloria de Dios, no veía la respuesta, pero dije, hiciste muy bien. Hace 21 días, en otras palabras, desde que tú te inclinaste, desde que tú te humillaste, el Señor escuchó y me mandó, pero no podía yo pasar porque el príncipe estaba, aquí lo dice, el príncipe estaba, dice, es obstaculizándome. Un reino debe de estar unido. Amén. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros entendemos, cuando el esposo arranca y jala para un lado, la esposa arranca y jala para otro. Así es como el enemigo nos quiere tener. Perfecto, dice el enemigo, qué bueno, aquí estoy ya entrando. No, cuando nosotros para eso el Señor nos dio nos hizo racionales para poder nosotros contrarrestar al enemigo y poder platicar con nuestro esposo. Yo pienso que esto no lo hagamos así, porque esto y esto y esto, y de ahí ponerse de acuerdo los dos, pero no estar en constante pelea, en constante debate, porque somos uno solo en la carne de Cristo Jesús. Entonces dice, y vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Hoy el Señor te está diciendo a ti lo que ha de venir para tu familia. Si tú y yo somos mujeres guerreras, mujeres constantes, fíjate que muchos hombres están en desacuerdo con la administración de la mujer, pero ¿dónde están los hombres? Si tú te fijas, casi solo mujeres nos levantamos, y aunque esté en la casa el hombre, el sacerdote, tiene que trabajar, tiene que hacer esto. O
sea, siempre poniendo excusas para no venir juntos delante del Señor. Qué hermoso es cuando el Señor usa a los dos, pero cuando el Señor va a querer usar siempre a dos, pero solo uno es el que se levanta con autoridad y poder. Qué hermoso es venir. Entonces, he venido a hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión para esos días son. Qué hermoso. Bueno, con este yo creo que vamos a seguir una segunda, hermanita, pero como ahora es un día muy especial, nosotros como pueblo de Dios también queremos honrar, no solamente alertar al pueblo en cómo trabaja el enemigo, sino decirle al pueblo. Yo no sé si bueno, todos los días los hijos de Dios damos gracias por este día. Amén. De gracias. Gracias porque tenemos un techo. Gracias porque Dios nos tiene con bien. Gracias porque el ángel de la muerte pasó fuera de tu casa. No hubo nada que lamentar porque Dios nos guardó. Dios guardó al pueblo de esa enfermedad. Pudimos haber ido a la marqueta, pudimos haber ido al mercado, a la clínica, donde quiera, y quizá pasamos a la par de alguien que estaba contaminado con el virus, mas Dios no permitió que a ti y a mí llegara. Y si alguien se enfermó, no permitió que te fueras de este mundo, permitió que vieras. Qué hermoso. Entonces ahora levantamos una acción de gracias al Señor y le decimos al Señor, gracias Señor, porque tu pueblo ha salido en victoria, tu pueblo somos más que vencedores. Fíjate, por eso David fue bendecido. Amén. David, donde quiera que David andaba, David glorificaba el nombre de Dios poderoso. Voy a leer un salmo. El Salmo 100, lo voy a leer del 1 al 5. Dice así, este Salmo es el más pequeño, pero tiene la sustancia del agradecimiento, la sustancia, la esencia de lo que era la gratitud delante de Dios. David siendo rey, siendo pobre, siendo joven, siendo niño, siendo un hombre fugitivo, siendo aquel que le pusieron la corona. David siempre honró el nombre del Dios poderoso y reconoció que todo él tenía era porque Dios lo había bendecido. Mira qué hermoso. Y nosotros apenas nos el sueldito, quizás en el trabajo, o apenas le caímos bien al jefe, ya nosotros ya nos creemos mucho. David llegó a tener un reino, un poderoso reino, y no cualquier pueblo, no cualquier pueblo, conquistó naciones, conquistó reinos. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, ¿quién es tú? Le dijo al filisteo, que vienes a amedrentar al pueblo de Dios. Y eso es lo que nosotros decimos ahora, que el enemigo no tiene autoridad, porque el enemigo ha salido huyendo. Hay un pueblo de Dios que está en este momento, en esta mañana, diciéndole al Señor, gracias por todo lo que has hecho por mí, por mi familia y por todo este pueblo poderoso que ha levantado el Señor en la madrugada. Dice así la palabra de Dios, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Tú piensas que estaríamos en estas mismas condiciones si todos estuviéramos en un mismo sentir, en un mismo pensar? Y David está exaltando a Dios sobre todas las cosas y está diciendo, venid a todos, venid. David, es como cuando tú le hablas a alguien y quieres que esa persona sienta el Espíritu Santo y tú ves que, oh sí, ajá, sí. Lo mismo pasaba con David. David hablaba con autoridad y decía, vengan, vengan. Y la gente, quizás algunos vinieron, otros no. Y dice, y servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced, dice, que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. ¿Cuántos reconocemos que Él es el pastor de pastores? Él es el Dios poderoso, el Dios amén, el Dios que quebrantó todo yugo que el enemigo tenía en contra de nosotros, aquel que damos honra y gloria. Gracias. Amén, amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y gracias, amén. Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Amén.